Hola jóvenes, buenas noches, bienvenidos a la sesión del día 18 de febrero de 2021. El día de hoy vamos a ver, como les había dicho hace un par de días, un repaso sobre lo que vimos en la segunda unidad para la evaluación de mañana. Recuerdo que mañana tenemos evaluación de nuestra segunda unidad, por eso hacemos el repaso del día de hoy. Bien, ¿qué es lo que vimos en términos generales en nuestra segunda unidad? En esta parte de la materia observamos básicamente la preparación del diseño de la investigación, que en términos generales se refiere al tercer paso dentro del proceso general de investigación de mercados. ¿Ok? El diseño es el tercer paso y es lo que vimos en la segunda unidad. ¿Qué es el diseño de investigación de mercados? Ya lo platicábamos en diferentes momentos, pero vamos a recordarlo. El diseño tiene que ver con una estructura, con un esquema, con una planeación que vamos planteando sobre el enfoque que va a tener nuestra investigación. Este nos permite identificar cuáles son las maneras, las formas, las herramientas, las técnicas que tendremos que usar para poder recopilar la información suficiente que nos permita responder a los problemas de investigación previamente planteados. ¿Ok? Entonces, nuevamente, ¿qué es el diseño de investigación de mercados? Es un esquema que nos permite identificar la forma en que estamos desarrollando nuestra investigación. En términos generales, está bastante más sencillo si nos acordamos qué es lo que incluye. Básicamente es un esquema en el cual planteamos el alcance, el corte, el diseño como tal de la investigación y las herramientas que estaremos utilizando para obtener datos. Es importante recordar en qué componentes se divide la definición del diseño de la investigación. Planteamos 6 hace algunas semanas, que fue cuando empezamos a ver este tema. En primera instancia, hablábamos de que teníamos que plantear si nuestra investigación se trataba de una exploratoria, descriptiva o causal. Este alcance que tiene la investigación lo podríamos plantear o lo podríamos diferenciar a partir de qué es lo que estoy tratando de investigar. Como veíamos hace algunos días también, este alcance es bastante sencillo de diferenciarlo cuando hablamos del exploratorio y los otros. Los exploratorios vienen a ser aquellos que se enfocan en temas nuevos, en temas que no se han desarrollado mucho o en temas que solamente tratamos de entender, mientras que los otros, descriptivos y causales, corresponden a aspectos más específicos que estamos tratando de plasmar. Ya lo veremos con más detalle un poquito más adelante. Después, el segundo componente es definir la información que se necesita, es decir, plantear cuáles son los elementos de dato que yo requiero obtener con mi investigación. De otra forma, lo podremos plantear como ¿qué necesito que la gente me diga para yo poder saber cómo resolver mis problemas? ¿O qué necesito saber para resolver mis problemas? ¿Ok? Si el problema de investigación tiene que ver con determinar las preferencias y gustos de las personas por los deportes, ¿qué necesito saber? Necesito saber si a la gente le gustan los deportes, necesito saber cuál es el deporte favorito de cada persona, necesito saber por qué motivos es su deporte favorito, por qué motivos es su equipo favorito, qué tanto ve los partidos de ese equipo, etc. Entonces, esa información puntualmente es la que yo necesito obtener. ¿Cómo la obtengo? A partir de diferentes herramientas, pero en primera instancia tengo que determinar eso. ¿Cuál es la información? En este caso, nosotros sabemos qué información necesitamos obtener porque ya lo definimos en nuestras preguntas de investigación y nuestras hipótesis. Allí vienen planteadas las partes que necesitamos recopilar. Posteriormente, necesitamos definir la manera en que vamos a estar midiendo esos resultados, que en nuestro caso va a ser a través de una encuesta o a través de una herramienta en particular. En este caso, como lo repito, va a ser una encuesta, o fue una encuesta, mejor dicho, que están por ahí aplicando todavía ustedes. La parte 4 viene precisamente a realizar una prueba piloto de esa encuesta. En este periodo nosotros no aplicamos prueba piloto. ¿Por qué no? Básicamente por dos motivos. Número uno,
El cuestionario que ustedes estuvieron elaborando, como recordarán, me lo estuvieron mostrando o enviando en distintas ocasiones. De hecho, dedicamos un par o 3 clases a solamente revisar cuestionarios. Hicimos eso precisamente porque necesitábamos que ese cuestionario tuviera la suficiente fortaleza desde un inicio. En otras ocasiones los hubiera dejado que crearan su cuestionario de forma normal y hasta la prueba piloto hacíamos correcciones. En este caso no fue así, fue a través de revisiones. Ese es el primer motivo por el que no hicimos prueba piloto. El segundo motivo fue porque no teníamos tiempo ni disponibilidad de personas. Es decir, varios de los equipos en este momento, varios de ustedes seguramente están batallando por alcanzar las 50 que les pedí. Si hubiéramos hecho una prueba piloto, necesitaríamos haber hecho 50 primero, después esas 50 desecharlas y hacer otras 50 u otras 100 aparte. Tener por lo menos 150 encuestas contestadas. Entonces iba a ser bastante más complejo, por eso no hicimos prueba piloto. Por eso es importante que recuerden que siempre deberían de hacerse las pruebas piloto. Al menos en un ámbito de aplicación real, tendrían que hacerse pruebas piloto para confirmar que la encuesta esté bien hecha, para confirmar que no haya problemas en la redacción, que el usuario entienda perfectamente a qué se refiere cada cosa y demás. Después, en el paso 5, tendríamos que haber establecido una muestra, es decir, la cantidad de personas que deberían de responder a nuestro cuestionario. Por el mismo motivo que en el paso anterior, no hicimos este paso. Simplemente planteamos un muestreo a conveniencia en el cual ustedes están enviándole sus encuestas a cualquier persona que sea posible. Y listo. Sin embargo, esta parte se tendría que haber hecho de forma estadística. Repito, no lo hicimos por esos motivos que ya mencioné. Y por último, plantear un análisis de los datos, en el cual establecemos puntualmente cómo es que nos fue con los resultados y empezamos a plantearlos. Básicamente, la definición del diseño se compone de estos 6 elementos. Algunos de estos 6, repito, si los aplicamos, como lo es el 1, el 2, el 3, más o menos el 4 y el 6. Sin embargo, el 5 en este caso no lo hicimos. Bien, la primera parte, o en términos generales, lo que tendríamos que, o lo que hicimos en primera instancia fue realizar la clasificación del diseño de la investigación de mercados, el plantear este diseño metodológico, en el cual incluimos el diseño de investigación, el alcance, el enfoque, el diseño experimental, el corte y los procedimientos o técnicas a utilizar. Esto que es el avance o la tarea que tienen por ahí pendientes para el día domingo, si no me equivoco. Domingo, siempre el domingo. Entonces, esta parte fue lo que ya estuvimos desarrollando. Incluso recordarán por ahí que veíamos la diferencia en primera instancia entre una investigación exploratoria y una concluyente. Mientras que la investigación exploratoria se trata de investigar fenómenos o sucesos poco estudiados, o se trata de investigar solamente para entender algo y ya, una investigación concluyente va un pasito más adelante. Una investigación concluyente trata de clarificar una situación puntual, aspectos específicos, trata de brindar, como su nombre lo indica, una conclusión. Y esto entonces nos permite que nuestra investigación tenga un enfoque mucho más específico que el exploratorio. El exploratorio es más vaga, más amplia, más general. La concluyente va hacia aspectos específicos. Y esto lo podemos entender un poquito más cuando hablamos del alcance. El alcance descriptivo y causal son concluyentes, mientras que el exploratorio, pues, es del mismo tipo de diseño. Entonces, mientras en el exploratorio solamente estamos tratando de vagamente saber qué son las cosas y ya, en el descriptivo lo que vamos a hacer es determinar concretamente cómo es que está sucediendo un fenómeno en cierto momento. ¿Qué es lo que está pasando ante ciertos efectos? ¿Cuáles son las opiniones en cierto momento de las personas? Etcétera. Y la causal es tratar de identificar relaciones que existen entre dos variables. Por ejemplo, cómo impactan
el precio en las ventas de mi empresa. O, por ejemplo, ¿cuál es la relación que existe entre la publicidad que yo hago y las ventas de mi organización? O podríamos plantearlo de diferente manera. Por ejemplo, el determinar si la aplicación de promociones puede tener un impacto significativo en las utilidades de mi organización. Todas estas son relaciones causales. Una impacta a la otra, una impacta a la otra. La descriptiva, por el contrario, lo que hace es simplemente plantear si una investigación está buscando algo en concreto sobre cierto tema. Por ejemplo, determinar los gustos y preferencias de las personas respecto de los deportes, como decía hace rato. Identificar cuáles son los platillos más representativos del país. No estamos encontrando relaciones, no relaciones causales, simplemente planteando algo, estamos describiendo algo. Después teníamos la parte del enfoque. Entonces, llegamos hasta este punto: diseño y alcance. El enfoque puede ser de dos tipos: cuantitativo o cualitativo. El cuantitativo lo es porque se basa en estadísticas. El enfoque cuantitativo lo utilizamos normalmente cuando aplicamos encuestas con preguntas cerradas o preguntas estructuradas, es decir, que ya damos la respuesta de forma predeterminada para que la persona o el usuario solamente elija. Mientras que la parte cualitativa no es tan sencillo. La cualitativa normalmente utilizamos entrevistas o podríamos usar encuestas también, pero con preguntas abiertas. En una investigación con enfoque cualitativo lo que hacemos es no solamente buscar relaciones sencillas, no buscar temas estadísticos, sino encontrar opiniones concretas, específicas y detalladas de las personas ante un tema preciso. Por ejemplo, si yo quisiera saber cuál es el deporte favorito de las personas y listo, puedo hacer una encuesta que diga, menciona cuál es tu deporte favorito, punto. Y la persona va a responder fútbol, taekwondo, box, lucha libre, etcétera, etcétera, etcétera. Cada quien va a tener uno y listo. Entonces, al final yo cuento cuántos dijeron fútbol, tantos. Cuántos dijeron tantos y listo. El 60% su deporte favorito es el básquetbol. ¿Okay? Mientras que en el cualitativo yo haré preguntas del tipo, ¿cuál es el motivo por el cual el deporte que elegiste es tu favorito? Y algunos me responderán que es su deporte favorito porque lo jugaron desde niños, porque sus papás se lo inculcaron, porque es muy bonito, porque es un buen ejercicio, porque tal, 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 tal y tal. Una gran cantidad de respuestas muy variadas. Entonces, en ese tipo de respuestas yo no puedo simplemente cuantificar y listo. No puedo generar estadísticas básicas, no. En este tengo que meterme, analizar de forma más concreta qué es lo que me respondió el usuario. Cada usuario por separado. ¿Son más complejas? Sí. ¿Nos brindan más información? Sí. Entonces, están estos dos tipos de enfoque. Después recordamos los tipos de diseño, que está el experimental, en el cual nosotros creamos un experimento. Como recordarán que veíamos el caso de los chicles de Argentina o los sándwiches con los niños de España. Son experimentos y estamos viendo cómo un estímulo que nosotros creamos puede impactar en el usuario. O puede ser un diseño no experimental, es decir, que no creamos ningún tipo de experimento en lo absoluto. En nuestro caso, todos ustedes hicieron un diseño no experimental. Después planteamos el corte, que puede ser transversal o longitudinal. El transversal que viene a ser cuando solamente hacemos la investigación en un momento en el tiempo. Es decir, en el periodo en que creamos la investigación, se va a realizar y punto, ya no lo vamos a volver a hacer. Mientras que una longitudinal indica que se va a hacer en varios momentos conforme pasa el tiempo. Hacíamos una analogía con esto, si se acuerdan, que en el transversal es como si tomáramos una fotografía.
Es como cuando se habla en temas de finanzas, del balance general o del estado de resultados. Se toma una fotografía de la empresa en esos casos. Acá hablamos de que se toma una fotografía de la situación actual en que vive, por ejemplo, la ciudad. ¿Cuál es el restaurante que más te gusta? Podría ser una pregunta de nuestra investigación y la hacemos en el 2021. La respuesta tal vez será Crocker, un restaurante que se encuentra sobre el 8. Pero si hiciéramos esa pregunta nuevamente en el 2027, tal vez el restaurante que se mencionó en el 2021 ya ni existe. ¿Ok? Entonces, en ese caso, en el que hacemos la misma pregunta varias veces conforme pasa el tiempo, sería una longitudinal. Pero si solamente la aplicamos una sola vez y listo, sería transversal. En este caso, todas sus investigaciones son para hacerse una sola vez. No tenemos tiempo de hacerlo longitudinal, obviamente. Por ende, se trata de una investigación con corte transversal. Resumiendo esto, tenemos la siguiente diapositiva. Podemos tener diseños exploratorios o concluyentes. Dentro de los concluyentes tenemos el descriptivo causal y del exploratorio, pues bueno, el mismo. Ambos pueden tener enfoques cuantitativo o cualitativo. Pueden ser experimentales o no experimentales y transversales o longitudinales. Y finalmente tenemos distintos tipos de técnicas o herramientas que podemos utilizar. Como recordarán, en los últimos días estuvimos viendo un poquito más de detalle algunas técnicas adicionales que no pudimos realizar y nos enfocamos, de hecho, en la que sí pudimos utilizar durante este periodo y sobre la cual estaremos hablando un poquito más adelante, que es la encuesta. Pero bueno, por lo pronto vamos a hablar de los demás. ¿Cuáles son los que no pudimos utilizar, pero que son técnicas de investigación de mercado bastante importantes? En primera instancia están las sesiones de grupo. Las sesiones de grupo, que son reuniones de personas en las cuales tratas de juntar expertos sobre un tema en específico. Los reúnes en una sala o en un salón y empiezas a dialogar o a debatir sobre el tema en particular. Ese debate tiene que estar moderado por una persona que no se puede inclinar para ningún lado de la balanza. ¿Ok? Esas son las sesiones de grupo. Lo que hacemos es tratar de obtener información cualitativa de todo el público que esté en ese momento, de todo ese grupo con el cual estamos tratando. El segundo tipo de técnicas serían las entrevistas en profundidad. Y como recordarán que vimos la sesión de ayer, una entrevista viene a ser esta conversación que tenemos con otra persona, una persona que preferentemente conozca de un tema que nos interesa investigar. Las entrevistas en profundidad se llaman así precisamente porque tratamos de obtener información detallada de un tema en específico. En este caso, incluso ayer comentábamos ciertas características que podríamos incorporar a una entrevista para hacerla mucho mejor. Hablábamos de aspectos bastante obvios y claros como el escuchar a la persona, pero también comentábamos algunos otros un poquito más concretos y diferentes al usual, como el no ser dogmáticos, es decir, el entender que la otra persona siempre tiene algo que decir y que puede ser muy interesante, mostrar interés real. Otros, cómo seguir el flujo de la conversación para que no se nos pase, no se nos olvide, y algunos adicionales que por ahí mencionamos. En todo caso, la entrevista en profundidad nos ayuda a entender mejor un tema, ¿sí? A partir de conversar con alguien experto en ese tema. Además de estos dos, tenemos técnicas como la proyectiva, en la cual se generan algunas estrategias para que el usuario que va a participar en esta recopilación de datos nos brinde información que tiene en su mente, no necesariamente de forma obvia. Por ejemplo, si yo les muestro este bote y les pregunto de qué marca crees que sea este bote, yo no te voy a
a dar opciones, simplemente se te va a ocurrir, no seguramente de esta marca, o de esta otra, dependiendo de con cuáles hayas tenido contacto. Entonces, en lugar de plantearte de forma clara y concreta posibles respuestas, trato de que tú proyectes en tu mente dónde he visto botes similares, qué marcas conozco que sean de botes de plástico, cuántas empresas o cuántos vendedores he visto con botes de ese tipo. Y una vez que ya lo piensas y lo tienes en tu mente, ya respondes. Lo mismo puede suceder con imágenes. Cuando yo te muestro, por ejemplo, una botella de vino, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Lo mismo, te pones a pensar, bueno, una botella de vino me hace pensar quizá en una persona de España. Y cuando pienso en una persona de España, pienso en la cultura española y específicamente pienso en toros. Entonces, cuando yo veo una botella de vino, yo pienso en la tauromaquia, por mencionar un ejemplo. Entonces, en las proyectivas tratamos de identificar ciertas relaciones que crea tu mente ante algunos estímulos dados. Posteriormente tenemos la observación. La observación que viene a ser, como su nombre lo indica, el identificar concretamente cómo está actuando una persona, un individuo, un grupo de personas en un entorno dado. La observación se puede dar en un entorno ya previamente conocido por el usuario o en un entorno totalmente nuevo. Lo importante es tratar de ver cómo están sucediendo las cosas. De hecho, por ejemplo, la observación se complementa con, o bueno, es un complemento, mejor dicho, de las sesiones de grupo. Cuando estamos haciendo una sesión de grupo, también estamos observando. Cuando estamos entrevistando a una persona, también la estamos observando. Cuando estamos haciendo experimentos de laboratorio, por ejemplo, o experimentos de campo, también estamos observando. Entonces, puede ser que nosotros estamos controlando todo a partir de otras técnicas, o puede ser que simplemente estamos viendo con cámaras o estamos siguiendo a una persona para ver cómo está haciendo las cosas. Digamos, por ejemplo, que la universidad quisiera ver cómo es que los maestros están dando las clases. Lo que podrían hacer es conectarse dentro de las sesiones y empezar a observar simplemente en un entorno real, en un entorno natural. Y listo, toman sus notas y se va. Entonces, en términos generales, eso es la observación, el detenernos a ver cómo está sucediendo algún fenómeno o alguna situación y tomar notas de ello. Además de estos, tenemos las etnográficas, que como comentábamos también en clases pasadas, se refieren a procesos o técnicas de investigación en las cuales yo me centro en un grupo social específico. Esto es mucho más fácil de entender cuando recordamos ciertos programas de televisión, como por ejemplo en Discovery Channel, Discovery Home and Health o History Channel y canales de este tipo. Seguramente habrán visto en algún momento o habrán escuchado de programas como que se enfocan en ver cómo es la vida de una persona que, por ejemplo, come mucho, que tiene obesidad mórbida, o que se enfocan en ver cómo es la vida de una persona que utiliza muchos cupones, o se enfocan en ver cómo es la vida de las personas que viven en, no sé, en un grupo que quizás sea como un culto, o en las personas que son, no sé, que no les gusta bañarse y demás. En este caso lo que hacemos es precisamente ver en un término real, en un término, pues sí, no ficticio, cómo una persona vive su vida. Porque nos interesa conocer ciertos hábitos de esa persona, porque nos interesa conocer ciertas características de esa persona. En este caso, por ejemplo, las investigaciones en las cuales conocemos el rating de televisión de las casas son investigaciones etnográficas. En ese caso, lo que hace la mayoría de las agencias que crean el rating, o que investigan el rating, mejor dicho, es que dentro de ciertos hogares en el país, normalmente del centro de México,
ponen algunos aparatitos en las televisiones. Y cada vez que la persona, el dueño de la casa, está viendo televisión, ese aparatito manda a un centro de recopilación de datos qué canal está viendo en todo momento. Por eso, cuando escuchamos el término rating, o que cierto programa tuvo ciertos puntos de rating, precisamente significa eso. ¿Cuántas personas ese aparatito detectó que estaban viendo un canal de televisión en cierto momento? ¿Okay? En este caso, la investigación está centrada en personas que ven televisión, obviamente. Ese sería el grupo social al cual se dirige. Tenemos después los mystery shopper, que son aquellas personas o son aquellas técnicas, mejor dicho, en el cual enviamos a una persona de forma incógnita a una empresa para identificar ciertas características de ella sin que los de la empresa sepan que lo estamos mandando. Es más fácil explicarlo con un ejemplo. Digamos que yo soy dueño de Carl's Jr., pero no quiero ir a la empresa para ver cómo está. ¿Por qué? Porque yo como dueño, los trabajadores me conocen y cada vez que yo vaya y les pregunte cómo están las cosas, me van a decir que está bien. Cuando yo vaya, estoy seguro que va a estar todo perfecto porque saben que yo estoy ahí. Lo importante es cuando yo no estoy, si realmente está bien las cosas cuando yo no estoy. Entonces, para evitar ese sesgo de que yo esté, mando a alguien para que esa otra persona me diga cómo están las cosas, para que esa otra persona observe la situación y puede observar ciertas cuestiones en particular. Temas de limpieza, temas de atención al cliente, temas de promociones, temas de servicio, temas de entregas, etc. Para eso nos sirve un mystery shopper. Es una persona que de incógnito va a evaluar cómo se encuentra un negocio en específico. Además del mystery shopper, tenemos los experimentos como los que ya mencionábamos previamente, los que veíamos en la clase hace un par de días. Básicamente los experimentos, como decíamos también hace un rato, vienen a ser estímulos que nosotros le provocamos a un usuario con el fin de obtener cierta reacción. Algunas técnicas proyectivas, por ejemplo, pueden considerarse como experimentos. Y estos pueden ser de laboratorio, es decir, en un lugar en el que nosotros creamos para que el usuario venga, o puede ser un experimento de campo, es decir, vamos a un lugar que el usuario visitaría normalmente. Por ejemplo, la instalación en el Museo de Buenos Aires, dentro de la investigación de los chicles, se podría considerar un experimento de campo, porque está en un lugar que es un museo. Sin embargo, si a esas personas que participaron, en lugar de que lo hubieran hecho en el museo, hubieran venido a mi empresa a hacer el experimento, entonces hubiera sido denominado como experimento de laboratorio. Bien, después de esto, como les decía, nos enfocamos particularmente en la técnica de encuestas, por los motivos ya previamente mencionados. ¿Qué es una encuesta? Básicamente es un cuestionario estructurado que se aplica a una población y está diseñado para obtener información específica de los participantes. Recordamos que un cuestionario, o este cuestionario mejor dicho, debe tener bien estructuradas sus preguntas, en el sentido de plantear cada una de ellas con un orden en específico. Normalmente, como ya lo veíamos nosotros, empezamos con preguntas demográficas, después preguntas generales y después preguntas específicas. Clasificamos a las encuestas en 4 tipos: encuestas telefónicas, personales, por correo y encuestas electrónicas. No vamos a entrar mucho en detalle en cada una de ellas, solamente las vamos a ver por encima. Porque dentro de la evaluación de mañana no vamos a ver todas ellas. Solamente sí es importante diferenciar cada una. Primero, las encuestas telefónicas, como su nombre lo indica, son aquellas que realizamos llamando a una persona a través de alguna línea telefónica, ya sea a su celular, a su casa o a su oficina. Y en este lo que hacemos es, por teléfono, empezar a preguntarle cosas e irlas anotando. Lo que nos va respondiendo lo vamos anotando ya sea a mano o dentro de una computadora. El segundo tipo
son las encuestas personales. Y estas vienen a ser cuando la encuesta se la aplicamos a un usuario de forma presencial. Las encuestas personales las podemos hacer en casa del usuario, en un lugar intermedio como un centro comercial, y las podemos hacer a mano o también asistidas por computador. Después las técnicas por correo o las encuestas por correo vienen a ser aquellas en las cuales a través del correo postal, es decir, a través de cartas, le enviamos a la dirección postal, a la casa de alguien, una encuesta para que le responda a mano. Estas no son utilizadas prácticamente por nadie en la actualidad. Vamos a saltarlas. Y finalmente, las encuestas electrónicas, que estas las podremos clasificar en dos tipos. Encuestas por correo electrónico, donde simplemente le enviamos al usuario la encuesta a través de este medio, o las encuestas por internet, donde utilizamos una plataforma específica para crear la encuesta, como formulario de Google, que es lo que hicimos nosotros, SurveyMonkey o algunos otros que están por ahí. En este caso, estas son las que nosotros estuvimos utilizando, las encuestas electrónicas. ¿Por qué? Porque estamos en un periodo de pandemia y no tenemos la posibilidad de salir a aplicar presenciales. ¿Por qué no utilizamos telefónica? Porque tendríamos que tener el contacto telefónico de una gran cantidad de personas, lo cual es bastante complicado. ¿Por qué no utilizamos por correo o postal? Porque es súper tardado y obviamente bastante más costoso. Es importante entonces entender que a pesar de que existen esos 4 tipos de encuestas, es necesario identificar cuál es la mejor para cada caso. En nuestro caso, en este periodo en específico para esta materia, utilizamos encuestas electrónicas por los motivos previamente mencionados. Nos sirven más que las anteriores. Y es importante entender esto a partir de ciertas características. Por ejemplo, la flexibilidad de los datos. ¿En cuál de los 4 tipos de encuestas es más flexible la recolección de los datos? En las electrónicas no lo es tanto. Quizá en una encuesta presencial donde el encuestado y el encuestador están juntos, si hay alguna duda, pues la resolvemos más rápidamente. En esa es mucho más flexible, porque tenemos la retroalimentación inmediata. La diversidad de preguntas, es decir, la cantidad de preguntas o el diferente tipo de preguntas que se incluyen en una encuesta. En este caso, si lo hacemos de forma presencial, va a ser mucho más sencillo. Pero si lo hacemos electrónico, una gran diversidad de preguntas, la persona se va a aburrir, la va a dejar de lado. Entonces, no nos conviene tanto una diversidad de preguntas amplias si es una encuesta electrónica. Los estímulos físicos. Aquí tenemos, por ejemplo, que si estuviéramos con una encuesta presencial, la persona podría distraerse por distintos motivos. Normalmente estas encuestas las hacemos en centros comerciales o en plazas comerciales, entonces está el calor, están las personas, el ruido, que lo va a distraer. En cambio, una encuesta electrónica será mucho más sencillo de cambiar. También es importante, por ejemplo, una encuesta electrónica puede incluir imágenes o videos o audios, mientras que una presencial también podría hacerlo, pero es bastante más complicado y solamente podríamos incluir imágenes. Los videos y audios, pues necesitaríamos un instrumento adicional. La tasa de respuesta y el anonimato percibido. En este caso, el punto quizá más importante es la tasa de respuesta en el sentido de dónde o en qué tipo de encuesta te responden más. Ya les decía durante clase hace algunas sesiones. Las encuestas electrónicas, a pesar de que son las más fáciles de enviar, son las que te responden menos. La tasa de respuesta es muy baja. En cambio, una encuesta presencial es mucho más sencillo que te digan que sí te la responden. Y el anonimato percibido es otro factor sumamente importante. De los 4 tipos de encuestas, ¿en cuál de esos 4 las personas piensan que sus respuestas son anónimas? Vamos a ver. Si la encuesta la hago de forma telefónica, la persona sabe que yo sé su teléfono. Entonces, que las respuestas que me está diciendo las puedo relacionar con su teléfono. Entonces, no es anónima.
o no lo va a percibir tan anónimo. Si es presencial, obviamente tampoco, porque nos estamos viendo. No va a percibir anonimato. Si lo hacemos por correo postal, tiene sus datos de su casa. Tampoco va a percibir ese anonimato. Pero si lo hacemos a través de un recurso electrónico, como lo hacemos nosotros, es mucho más sencillo que la persona lo perciba de forma anónima. Como no le estamos pidiendo ni correo electrónico, ni número de teléfono, ni dirección, ni nombre, esa persona está segura que su información va a ser totalmente anónima. Bien. Otro par de aspectos importantes cuando hablamos de las encuestas es la rapidez y el costo. En este caso, de los 4 tipos que decíamos, ¿cuál es el más rápido? Las electrónicas. Solamente lo tengo que hacer una vez y después le doy a enviar todas las veces que yo quiera. Punto. Sin embargo, una presencial, una telefónica y una por correo son muchísimo más tardadas en comparación. Y por último, ¿cuál es más barata? La electrónica también. Como te representa menos tiempo, el tiempo va a ser medido precisamente por temas de dinero. Entonces, menos tiempo igual a menos dinero que tengo que gastar. ¿Vale? Básicamente de esto trató nuestra segunda unidad. Los demás elementos que estuvimos contemplando por ahí sobre la creación de encuestas no los vamos a ver en esta evaluación. Entonces, hasta este punto es donde concluye nuestra segunda unidad. Y hasta este punto también es donde vamos a realizar la evaluación del día de mañana. ¿Vale? Esta presentación no la tienen en Classroom, se las voy a subir en un momento más para que la tengan disponible por ahí si es que quieren estudiar. Si no, pues obviamente con este video también lo pueden hacer. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esto? Muy bien. Recordemos entonces, el día de mañana tenemos examen. El examen va a durar solamente la hora de la sesión, solamente tenemos una hora. Va a ser un examen bastante sencillo, créanme. No va a ser muy complicado. Entonces solamente estén pendientes, por favor, de WhatsApp o de su correo electrónico, que es donde voy a enviar por ahí los enlaces para que puedan responder y las instrucciones correspondientes. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Correcto. Entonces sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su asistencia, que tengan una excelente noche y nos vemos mañana. No se les olvide poner presente en el chat. Nos vemos. Disculpe, profe, ¿no hay tarea para mañana? O sea, o no hay, o ¿qué va a pasar mañana? Tenemos examen. ¿Tenemos examen mañana? Sí. No, puso las diapositivas ahí en Classroom. Ahorita justo las estoy subiendo. Ah, ok, gracias, profe, sí. Ok, nos vemos. Bueno, adiós, profe. ¿Ya pusiste presente? Espere, profe, sí. Ahí está. Listo, Calvin, que tengas excelente noche. Nos vemos mañana. Digo, ok, maestro, profe. Ay. Hasta mañana. Bueno, adiós, profe. Sí, adiós, profe, sí.